Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy os traigo un misterio más. Un misterio que hace referencia a una misteriosa esfera que apareció en medio de un bosque quemado. El fenómeno de las esferas que aparecen de vez en cuando a lo largo de la historia es algo que cada vez es más frecuente, o incluso cada vez se encuentran más casos de este misterioso fenómeno. Estamos hablando de unas esferas que parecen haber caído del cielo y que de alguna forma plantean un desafío tecnológico para el ser humano. Es posible que estemos ante tecnología exótica para la naturaleza humana. En este caso os vamos a contar una de estas esferas encontrada por la familia Beth. La familia Beth, en 1974, estaba caminando el 26 de mayo por uno de los bosques de Jacksonville, Florida, donde ellos residían. Terry Matthew Beth fue el que halló una misteriosa esfera en medio de un bosque que se había quemado hace varios días después. Terry era un médico con un enorme prestigio para la época. Era un hombre que, de ciencias no creía en estas cosas, no creía en el fenómeno extraterrestre, pero al encontrar esa esfera de 20 centímetros pudo ver que en su interior había algo extraño. El señor Terry describía la esfera como una esfera de 20 centímetros y un triángulo alargado impreso en esta esfera. Lo extraño era su color, tenía un color metálico y cuando mirabas en medio de la esfera, tu mirada se perdía en esa esfera, como si un sentimiento de angustia brotara al mirar el medio de la esfera. El señor Terry Beth lo que hizo con esa esfera fue, llevársela a su casa. Pensó en principio que podría tratarse de algún aparato de la NASA o un satélite que se había caído desde el espacio. No le dio mucha importancia y la dejó en un armario de su casa hasta que en unos días dejó de acordarse de esa esfera. Se olvidó por completo de lo que había encontrado. Se lo tomó como si fuera un recuerdo de un paseo aquella mañana del 26 de mayo por un bosque. Lo extraño vino semanas después, ya que después de 2 semanas el señor Terry se encontraba tocando su guitarra en su habitación y de repente empezó a escuchar unos silbidos muy fuertes que venían de la esfera. En contacto con las notas, cada nota que él tocaba en la guitarra, la esfera emitía ciertos tonos distintos de pitidos, de chirridos. El señor Terry abrió el armario y comprobó que esa esfera estaba emitiendo esas vibraciones. Vibraciones porque cuando tocaba la esfera también notaba cómo vibraba ese aparato, ese orbe. Pero si eso os parece extraño, lo que vino después incluso pudo llegar a aterrar a los señores Beth, a Terry Beth y a su mujer. Ya que lo extraño fue cuando el perro se acercó a la esfera. El perro de los Beth se puso como loco a ladrar a la esfera, incluso estaba muy alterado y al borde de un infarto. El perro tenía mucha tirria, le tenía un pánico a la esfera cuando ésta vibraba. Eso también es bastante extraño. Otro fenómeno extraño que hacía la esfera, y este es muy curioso y fijaos, cuando se empujaba la esfera, esta iba hacia adelante como es lógico, y cuando se paraba, corregía su rumbo si se había desviado a la izquierda o a la derecha y volvía a los pies de la persona que había empujado la esfera. Esto se pudo comprobar, como vais a ver después, que os voy a contar, cuando los medios de comunicación fueron a la casa debido a que NASA y la Marina de Estados Unidos fue a por la esfera. Pero esto os lo voy a contar después. Hubo también otro misterioso efecto de la esfera de Beth cuando se puso en el jardín, ya que cambiaba de color. Le daba la luz del sol y esta esfera empezó a, como a acumular la energía solar y también a vibrar
y sonar ese sonido chirriante con más fuerza. Es como si la energía solar estuviera recargando algo en el interior de la esfera que, bueno, funcionara como una batería. Y como os he contado antes, la familia Beth descubrió, o más que descubrió, decidió avisar a los medios de comunicación para que les dieran, bueno, una respuesta a los fenómenos y comportamientos anómalos de este orbe, de esta esfera. Se puso en contacto con el Petersburg Time, un periódico de la zona, que mandó a uno de sus reporteros, al señor Lon Enger. Lon Enger, bueno, él era un reportero que se mantenía en una postura muy escéptica sobre la esfera. Él no creía que una esfera pudiera hacer tales cosas. Sin embargo, empujó ese mismo reportero la esfera, se giró a la derecha la esfera y al cabo de unos minutos la esfera empezó a retroceder y se puso en los pies de este periodista. Es muy extraño, decía el señor Lon Enger, y lo que decidió fue hacer un reportaje extenso para contar que de verdad esa esfera era un total misterio. ¿De dónde había salido esa esfera? ¿Por qué podía hacer esas cosas? ¿No se trataría de tecnología? Al cabo de unos días, la propia NASA y la Marina estadounidense se puso en contacto con la familia Beth. Y esto no es una leyenda urbana, no son invenciones. Los periódicos de la zona narran lo acontecido. Incluso hay fotografías que estaréis viendo ahora mismo que nos avalan que todo esto sucedió hace varias décadas. La NASA le exigía la esfera. Le exigía que para investigar las propiedades de esa esfera, la NASA y la Marina tenían que hacerse con ella. ¿Y qué es lo que dijo la familia Beth? La familia Beth le pareció muy raro la situación y decidió no cederle la esfera a la NASA y a la Marina. Se quedó la esfera. Al cabo de unos días, la esfera empezó a hacer una nueva fenomenología de sucesos extraños, ya que por las noches se abrían y se cerraban las puertas, se escuchaban aullidos, se escuchaban suspiros también. El fenómeno poltergeist, el fenómeno paranormal, estaba sacudiendo la casa de la humilde familia Beth. Pero hubo un fenómeno que ya fue la gota que colmó el vaso. Empezaron a escuchar por la noche, mientras dormían, cómo en el comedor salía un sonido de un órgano, de una persona que estaba tocando el órgano, algo que era imposible. Ellos vivían bastante apartados de los vecinos, vivían en una casa rural y allí eso era imposible, nadie tenía un órgano. Esa fue, como bien digo, la gota que colmó el vaso y decidieron llamar a la Marina y a la NASA para que se llevaran la esfera, ya que ellos relacionaron todos esos fenómenos con la esfera. Aunque yo me pregunto, ¿no será que cierto organismo estuviera creando esos fenómenos adrede a propósito para asustar a la familia Beth y que se llevara a la NASA y la Marina a la esfera? Yo creo que eso podría ser, pero lo vamos a dejar para el final, porque la historia continúa y lo que pasó después es más que sorprendente. Veréis, la NASA hizo una investigación. Concretamente lo hizo el área naval de Jacksonville. Allí tenían un representante llamado Chris Benninger, que sería el encargado de comunicar a la prensa que estaba expectante a la investigación de la Marina, sería el portavoz de contar cuál fue el resultado de la investigación. ¿Qué es lo que hicieron? Lo primero, potentes rayos X a la esfera, para poder ver qué es lo que había en su interior. Los rayos X no funcionaron. Al parecer no eran tan potentes y esa esfera absorbía todos esos rayos X. Es como que no pudieran acceder al centro de lo que contenía la esfera. ¿Qué es lo que pasó después? Decidieron poner aparatos mucho más sofisticados de rayos X para penetrar en el interior de la esfera. Y a decir verdad, consiguieron adentrarse en lo más profundo de la esfera con esos rayos X.
¿Qué es lo que había dentro de la esfera? Pues habían dos esferas más. Dos esferas más pequeñas que tenían una especie de halo, o así lo relatan los periódicos de la época. Un halo que rodeaba esas esferas diminutas. Yo por halo entiendo un líquido que estaría, alrededor de estas diminutas esferas. Sé que es un halo, pero lo asocio con un líquido porque en los rayos X lo que nos daría sería algo que recubre la esfera, unos centímetros de algo. Podría ser un gas, podría ser un líquido, eso es algo que yo especulo. Pero bueno, continuando con esto, hubo un doctor, James Albert Harder, de la Universidad de California, que teorizó que esas esferas diminutas que estaban dentro de esta esfera eran súper pesadas, tenían una composición muy pesada, y esto implicaría que su perforación podría estallar en una explosión que el mismo doctor James Albert decía que podría ser nuclear. Pero sorprendentemente, y aquí viene el enigma, lo que hizo la Marina fue devolver la esfera a la familia Beth. ¿No os parece curioso que encontrar algo imposible, algo tan extraño, se ha devuelto? ¿No es el protocolo en las sombras que sigue la Marina? La Marina dijo que esto era un aparato terrestre, ya que los periódicos y la gente, los rumores decían que este aparato había venido de las estrellas por entidades extraterrestres. Lo primero que dijo la Marina fue que esto era terrestre y que esto no era explosivo, a pesar de las declaraciones del señor Albert Harder. Por lo consecuente, se le devolvió a la familia Beth esa esfera y, con el paso de los días, de las semanas, de los meses, la esfera no vibraba, la esfera no emitía sonidos, la esfera no se cargaba con el sol, y el perro, a pesar de que sí que le tenía miedo a la esfera, no se volvía loco. Era como si los fenómenos extraños de la esfera hubieran cesado. ¿Qué es lo que dice la teoría oficial? La teoría oficial dice que hubo un hombre, hace varios años del descubrimiento de Beth de la esfera en el bosque quemado, hubo un hombre llamado James Durling Jones que iba con su camioneta por la carretera alrededor de ese bosque quemado y había recogido ciertos rodamientos industriales de una industria que él y su hermano trabajaban. Esos rodamientos eran unas esferas bastante grandes, muy parecidas en la descripción que este hombre daba a la esfera de Beth, y que es posible que perdiera una, que se le saliera del camión y cayera al bosque. Esa es la versión oficial que se le ha dado para explicar la esfera, pero bueno, yo digo que un rodamiento ni se carga con el sol, ni emite chirridos, ni se mueve y rectifica para volver al sitio, ni incluso vibra constantemente. Al margen de los fenómenos paranormales poltergeist, yo no creo que sea la causa la esfera, creo que eso fue una pantalla de humo. Pienso que un rodamiento no tiene esas propiedades. Es más, la versión no oficial, de la cual yo propongo, es que la esfera se la quedaron los militares, la Marina y la NASA, y la esfera que se le otorgó a Beth fue una reproducción. Yo pienso que esto tiene cierto tipo de lógica, una lógica ilegal, pero que la verdad, la Marina acabaría con el misterio, pondría esa pantalla de humo de la camioneta del hombre de los rodamientos industriales y tendrían ese aparato extraño para su estudio y para aprovechar sus propiedades. Ahora bien, la gran pregunta de todo este misterio sería: si no es un rodamiento, si no es algo natural, si esto no es algo artificial, ¿quién ha construido esto? ¿Quién o qué ha construido esta esfera? ¿De dónde viene? Indudablemente, yo pienso, bajo mi opinión personal, que esta esfera podría tratarse de otra más que formaría de aparataje de tecnología extraterrestre.
Es muy posible que un aparato con esas propiedades que hemos descrito podría pertenecer a una de estas civilizaciones. Como teoría es posible, y negar una teoría, bueno, nos cierra muchas puertas. ¿Podría ser esto? Sí. ¿Podrían ser otras cosas? Claro que sí. Pero esta es la que yo propongo y que, bueno, se basa en mi opinión personal y también en encontrar otras esferas a lo largo del mundo que también han aparecido en tiempos distintos y algunas bastante recientes. Aquí os dejo este misterio, un misterio bastante interesante, y vamos a continuar con el programa de Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros Recomendados, os traigo un libro que creo que es un poco difícil de encontrar, pero si lo encontráis os aseguro de que os vais a llevar una verdadera joya. Brujería y hechicería en el Obispado de Cuenca, escrito por Heliodoro Cordente Martínez. Este libro me lo trajeron dos personas, seguidores de Gran Misterio, que se acercaron a una de mis conferencias en Valencia y decidieron regalarme este libro. En el libro nos habla de la pura brujería de la Edad Media, pero lo hace con una perspectiva muy científica, ya que se han encontrado muchos manuscritos y demás que avalan todas esas prácticas que, como conocimiento, fue perdido a lo largo del tiempo. El libro nos propone el análisis de símbolos, de rituales, de las prácticas de la brujería y sobre todo de hechizos para evocar cosas que van más allá del consciente humano. La verdad es que esto, bueno, es un libro, como ya he dicho, un poco exclusivo, ya que pertenece aquí en España al Obispado de Cuenca, pero os aseguro que quien lo encuentre tiene una joya, como ya he dicho, en sus manos. Si queréis saber de brujería, este es uno de los libros para entender la vieja brujería, nada de Wicca y cosas un poco más modernas. Y nada, dicho esto, os mando un cálido abrazo, como siempre, y nos volveremos a ver en otro vídeo.